Shalom a todos. Hablaremos hoy sobre la identidad judía, tradiciones y el papel de la religión dentro de la identidad judía. La influencia de la religión en la identidad judía es profunda y multifacética, reflejada en las diversas prácticas y creencias que han moldeado la vida de las comunidades judías a lo largo de los siglos. El judaísmo como religión monoteísta se basa en la creencia de un único Dios y en la observancia de su ley, tal como se revela en la Torá, el texto sagrado que contiene los mandamientos y enseñanzas divinas. La Torá es el núcleo central de la tradición judía y su estudio y cumplimiento son considerados pilares esenciales de la fe. Una de las características distintivas del judaísmo es su enfoque en la práctica y observancia de los mandamientos conocidos como mitzvot. Estos mandamientos abarcan todos los aspectos de la vida, desde las prácticas rituales hasta la ética y la moral. La observancia del Shabbat, las festividades judías y las leyes dietéticas de Kashrut son ejemplos de cómo la religión influye en la vida cotidiana y refuerza la identidad judía. Las festividades judías en particular son momentos de especial significado y reflexión, en los que se conmemoran eventos históricos y se transmiten valores y tradiciones. Purim, por ejemplo, que lo hemos festejado hace un par de días atrás, es una celebración que celebra la salvación del pueblo judío de la aniquilación de la antigua Persia, como se relata en el libro de Esther. La lectura de la Megilá de Esther y el intercambio de regalos y alimentos son algunas de las costumbres que caracterizan esta celebración, reforzando la cohesión comunitaria y la identidad compartida. La sinagoga, como centro de culto y estudio, juega un papel crucial en la vida religiosa y comunitaria. Es el lugar donde se realizan los servicios religiosos, se estudian las escrituras y se fortalecen los lazos entre los miembros de la comunidad. La educación religiosa a través del estudio de la Torá y otros textos sagrados es otro pilar fundamental de la identidad judía, fomentando una comprensión profunda de la fe y sus principios. La religión ha sido y sigue siendo un elemento central en la formación de la identidad judía a través de sus tradiciones, leyes y creencias. El judaísmo ha proporcionado a sus seguidores un marco de vida que abarca tanto lo espiritual como lo cotidiano, reforzando el sentido de pertenencia y continuidad a lo largo de las generaciones. El judaísmo, como una de las religiones monoteístas más antiguas, tiene sus raíces en la historia antigua del pueblo judío. La figura de Abraham, considerado el primer patriarca, marca el inicio de la tradición judía, estableciendo una relación especial entre Dios y su descendencia. Este pacto divino que se consolidó con la historia del Éxodo, donde Moisés lideró la salida de los israelitas de la esclavitud en Egipto, un evento que no solo representa la liberación física, sino también la formación de una nación bajo la guía de Dios. La recepción de la Torá en el monte Sinaí es otro hito fundamental de la evolución del judaísmo. Se cree que en este momento Dios reveló a Moisés los 10 mandamientos y las leyes que regirán la vida del pueblo judío. Este evento simboliza la alianza eterna entre Dios y los israelitas. Y la Torá se convierte en el documento central que guía la fe y la práctica judía. A lo largo de la historia, el pueblo judío ha enfrentado
numerosos desafíos y adversidades como lo de la destrucción de los templos de Jerusalén. El primer templo, construido por el rey Salomón, fue destruido por los babilonios en el año 586 antes de la era común. El segundo templo reconstruido tras el regreso del exilio fue destruido por los romanos en el año 70 de la era común. Estos eventos no solo fueron devastadores desde el punto de vista material y político, sino que también tuvo un profundo impacto espiritual, marcando la transición del judaísmo, centrada en el templo, a una religión enfocada en la sinagoga y el estudio de la Torá. A pesar de las persecuciones, la diáspora y los desafíos históricos, el judaísmo ha demostrado una notable capacidad de adaptación. La dispersión del pueblo judío por todo el mundo llevó a la formación de diversas comunidades, cada una con sus propias tradiciones y prácticas, enriqueciendo así la diversidad del judaísmo. A lo largo de los siglos, los rabinos y eruditos han interpretado y ampliado las enseñanzas de la Torá, creando una rica literatura religiosa, como por ejemplo el Talmud, que continúa guiando la vida judía hasta el día de hoy. La evolución histórica del judaísmo refleja la adaptabilidad de una fe que ha logrado preservar su identidad y tradiciones a lo largo de los milenios, a pesar de los desafíos y cambios en el mundo. Estos eventos no solo son fundamentales en la narrativa religiosa judía, sino que también han influido en la formación de una identidad colectiva basada en la memoria histórica y la preservancia frente a la adversidad. La Torá es el eje central del judaísmo y su influencia abarca todos los aspectos de la vida religiosa y cultural judía, compuesta por los 5 libros de Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. La Torá se considera la palabra de Dios revelada al pueblo judío. Es el fundamento de la halajá, la ley, el cuerpo legal judío que regula la conducta diaria, las prácticas rituales y las relaciones interpersonales. El estudio de la Torá es una actividad esencial en la vida judía, eterna. Es un estudio eterno, visto como una forma de conexión con Dios y de comprensión de su voluntad. Desde una edad temprana, los judíos somos alentados a reflexionar sobre los textos sagrados, y este aprendizaje continúa a lo largo de toda nuestra vida. La Torá se lee públicamente en la sinagoga durante los servicios religiosos, especialmente durante el Shabbat y las festividades judías, asegurando que sus enseñanzas sean accesibles y estén presentes en la vida comunitaria. Más allá de ser una ley o un código ético, la Torá es también una narrativa que relata la historia del pueblo judío desde sus orígenes hasta la entrada en la tierra prometida. Estas historias proporcionan un marco para entender la relación entre Dios y su pueblo, y ofrecen lecciones morales y espirituales que siguen siendo relevantes en la actualidad. Personajes como Abraham, Isaac, Jacob, José, Moisés y muchos otros se convierten en modelos de fe, liderazgo y resiliencia. La Torá también se interpreta y se amplía a través de una vasta literatura rabínica como el Talmud y los Midrashim, que exploran sus significados y aplicaciones en diferentes contextos históricos y culturales. Esta interpretación continúa permitiendo que la Torá siga siendo una fuente de guía y sabiduría en un mundo en constante cambio. La Torá es mucho más que un libro sagrado para el pueblo judío. Es un camino de vida, una fuente de conocimiento y un vínculo inquebrantable entre las generaciones pasadas
presentes y futuras. Su estudio y observancia son fundamentales para mantener viva la identidad judía y para continuar explorando y entendiendo la rica herencia de esta antigua tradición. La práctica religiosa en el judaísmo desempeña un papel crucial en la vida cotidiana de nosotros, los seguidores, impregnando cada aspecto de nuestra existencia con significado espiritual y comunitario, desde las oraciones matutinas hasta las bendiciones antes de las comidas. Las prácticas judías están diseñadas para mantener viva la conciencia de lo sagrado en las actividades diarias. La oración es una de las prácticas centrales del judaísmo, sirviendo como un medio para comunicarse con Dios y reflexionar sobre los beneficios de la vida. Los judíos rezamos 3 veces al día: por la mañana Shaharit, la tarde Minja y por la noche Arvit. Estos momentos de oración nos proporcionan una estructura a la jornada y nos ofrecen oportunidades para la introspección y la gratitud. El Shabbat, el día de descanso semanal que comienza al atardecer del viernes y termina al caer la noche del sábado, es una de las observancias más importantes y distintivas del judaísmo. Durante el Shabbat nos abstenemos de realizar trabajos y nos dedicamos al descanso, la oración, el estudio de la Torá y la convivencia familiar y comunitaria. Esta pausa semanal es una oportunidad para reconectar con lo espiritual y recordar la creación del mundo y la liberación de la esclavitud en Egipto. Las festividades judías como Rosh Hashanah, Año Nuevo, Yom Kippur, Día del Perdón, Pesaj, Pascuas judías y Sukkot, Fiesta de los Tabernáculos, entre otras, son momentos de celebración y reflexión que conmemoran eventos históricos y transmiten enseñanzas profundas. Cada festividad tiene sus propias prácticas y rituales, como el ayuno, la construcción de la Sukkah o el relato de la salida de Egipto durante la cena de Pesaj, en el Seder. Las leyes dietéticas judías, conocidas como Kashrut, regulan que cada alimento sea apto para el consumo y cómo deben ser preparados. Estas leyes tienen profundas implicaciones espirituales y éticas, y su observancia es una forma de santificar la alimentación y reconocer la santidad de la vida. La práctica religiosa en el judaísmo es una expresión tangible de la fe y una fuente constante de orientación y fortaleza. A través de la oración, el Shabbat, las festividades y otras observancias, los judíos fortalecemos nuestra conexión con Dios, preservamos nuestra identidad y fomentamos la cohesión de la comunidad. La oración y el Shabbat son fundamentales en la estructura de la vida judía, proporcionando un ritmo espiritual y comunitario que enriquecen la existencia de sus prácticas y de sus practicantes. Los servicios de oración que se llevan a cabo 3 veces al día son una oportunidad para la introspección y la comunión con lo divino. Estos momentos de oración, ya sea en la sinagoga o en la intimidad del hogar, nos permiten a los individuos expresar nuestra gratitud, buscar orientación y reflexionar sobre nuestro lugar en el mundo. El Shabbat, por su parte, es una institución sagrada que marca el ciclo semanal del tiempo judío. Es un día dedicado al descanso, la reflexión y la celebración de los lazos familiares y comunitarios. Las actividades del Shabbat, como las comidas festivas, el canto de himnos, la lectura de la Torá, son expresiones de alegría y agradecimiento que refuerzan la conexión con la tradición y la historia judía.
Este día sagrado es una pausa en la rutina diaria que invita a la contemplación y el fortalecimiento de los valores esenciales de la vida. Además de la oración y el Shabbat, otras prácticas como la circuncisión, el Brit Milá, el Bar Mitzvah y las ceremonias de matrimonio, el Jupá, son ritos de paso que marcan momentos importantes en la vida de los judíos, simbolizando su compromiso, que es continuo, con su fe y su comunidad. Estas tradiciones, junto con las leyes de pureza familiar, Taharat Amishpajá, y las prácticas de luto, como el Shiva, proporcionan un marco para experimentar y expresar la fe judía a lo largo de todas las etapas de nuestras vidas. En conjunto, estas prácticas religiosas y rituales son manifestaciones de la profunda conexión que tenemos los judíos con nuestra herencia espiritual. Ellas no solo sirven como recordatorio constante de los principios y valores judíos, sino que también fortalecen el sentido de identidad y pertenencia dentro de la comunidad. Las festividades judías son momentos destacados en el calendario judío, cada una con su propio significado y conjunto de rituales. Rosh Hashanah, el Año Nuevo Judío, es un tiempo de reflexión y renovación, marcado por el sonido del shofar, un instrumento de viento hecho de cuerno de carnero. Es un momento para mirar hacia adentro, evaluar el año pasado y establecer intenciones para el año venidero. Yom Kippur, el Día del Perdón, es el día más sagrado del calendario judío, dedicado a la introspección, el arrepentimiento y la oración. Es un tiempo para buscar la reconciliación con los demás y con Dios, a través del ayuno y la confesión de los pecados. Pesaj, o Pascuas judías, celebra la liberación de los israelitas de la esclavitud de Egipto. La escena ritual del Seder es el punto central de la festividad en la que se relata la historia del Éxodo y se consumen alimentos simbólicos como el matzá, que es el pan ácimo, o el maror, las tierras amargas. Chanukah, la fiesta de las luminarias, que conmemora el milagro de, eh, del, de la luz que pudo estar prendida cuando se logró la victoria de los macabeos sobre los griegos y la posterior rededicación del Templo de Jerusalén. La celebración incluye el encendido de la menorá, un candelabro de 9 brazos durante 8 noches, el disfrute de alimentos fritos como sufganiot o latkes. Estas festividades, junto con otras como Sukkot, fiesta de los tabernáculos, Simchat Torah, alegría de la Torah, y Purim, entre otras, son momentos de júbilo y solemnidad que fortalecen la cohesión comunitaria y la conexión con el pasado. A través de la observancia de estas festividades, los judíos no solo revivimos eventos históricos, sino que también reafirmamos nuestros compromisos con los valores y enseñanzas que forman nuestra esencia en la fe. Por otra parte, el judaísmo se caracteriza por su rica diversidad, que se refleja en las distintas corrientes y movimientos que coexisten dentro de la tradición. Cada una de estas corrientes tiene su propia interpretación de la Torá y la Halajá y su propio enfoque en las prácticas religiosas y la vida comunitaria. El judaísmo ortodoxo, que para mí es el único que es el único judaísmo religioso, es el ortodoxo. Se adhiere estrictamente a las leyes judías tradicionales y enfatiza la importancia de la observancia de los mandamientos y las prácticas rituales. Dentro del judaísmo ortodoxo existen varias subcorrientes,
como el judaísmo jasídico, que se centra en la mística y la devoción personal, y el judaísmo ortodoxo moderno, a la cual pertenezco, que busca equilibrar la adherencia a las tradiciones con la participación en la sociedad contemporánea. El judaísmo conservador, también conocido como judaísmo masortí, busca un equilibrio entre la preservación de las tradiciones y la adaptación a los cambios sociales y culturales. Aunque respeta la autoridad de la halajá, de la ley, permite cierta flexibilidad en su interpretación y aplicación. El judaísmo reformista o el judaísmo progresista enfatiza la autonomía individual en la interpretación de la fe y la adaptación de las prácticas religiosas a los valores modernos. Es conocido por su postura inclusiva y su apertura a la innovación en la liturgia y los rituales. El judaísmo reconstruccionista busca reinterpretar la tradición judía en un contexto contemporáneo, viendo el judaísmo como una civilización en evolución, más que como un conjunto estético de leyes y creencias. A pesar de estas diferencias, todas las corrientes del judaísmo comparten un conjunto de creencias y valores fundamentales, como la creencia en un Dios único, la importancia de la Torá y las festividades judías y el comportamiento con la justicia social y la ética. Esta diversidad en la unidad refleja la riqueza y la complejidad de la experiencia judía a lo largo de la historia y en la actualidad. La comunidad es un pilar fundamental en la estructura del judaísmo, proporcionando un marco de apoyo y pertenencia para sus miembros. Las sinagogas y centros comunitarios judíos sirven como espacios sagrados y sociales, donde se llevan a cabo servicios religiosos, actividades educativas y celebración de festividades. Estos lugares son puntos de encuentro que fortalecen los lazos entre las personas, promoviendo la unidad y la cohesión dentro de la comunidad. La solidaridad y el apoyo mutuo son valores intrínsecos en la ética judía, manifestándose en prácticas como la tzedaká y la gemilut hasadim. La tzedaká, a menudo traducida como caridad, es una obligación moral que va más allá de la mera generosidad. Implica un compromiso con la justicia social y la equidad. Gemilut Hasadim se refiere a los actos de bondad desinteresados, como visitar a los enfermos, consolar a los afligidos y ayudar a los necesitados. Estas prácticas fomentan una cultura de empatía y responsabilidad compartida, donde el bienestar de la comunidad se considera una prioridad. La importancia de la comunidad y la solidaridad también se refleja en el concepto de Keilah Kedoshá, o comunidad santa, que subraya la idea de que la vida judía se vive mejor en comunidad, donde se puede compartir y vivir los valores tradicionales judíos. La educación comunitaria, a través de escuelas judías y programas de estudios, juega un papel importante en la transmisión de la herencia cultural y religiosa a las nuevas generaciones. La comunidad y la solidaridad son aspectos esenciales en la identidad judía, proporcionando un sentido de pertenencia y un marco de apoyo que permite a los individuos y a la comunidad en su conjunto florecer y mantener vivas sus tradiciones y valores. Por otro lado, la tierra de Israel ocupa un lugar esencial en el corazón de la identidad judía, siendo un eje central en la historia, la espiritualidad y la aspiración del pueblo judío. Esta conexión profunda se remonta a tiempos bíblicos, cuando se consideró la tierra prometida por Dios a los patriarcas Abraham, Isaac y Jacob, y más tarde el lugar donde se desarrolló el reino de Israel y se construyeron los templos sagrados en Jerusalén. La importancia de Israel en la vida judía se refleja en numerosas prácticas y tradiciones. En la liturgia judía,
Las oraciones por la paz y la prosperidad de Israel son recurrentes. Y la orientación hacia Jerusalén durante la oración simboliza la conexión espiritual con la Tierra Santa. Las festividades judías como Pesaj y Sukkot incluyen rituales y lecturas que recuerdan la historia y la importancia de Israel. El moderno Estado de Israel, establecido en 1948 como un hogar nacional para el pueblo judío, ha fortalecido aún más esta relación. Para muchos judíos de todo el mundo, Israel es un símbolo de esperanza y representa un lugar de refugio y renacimiento tras los horrores del Holocausto. El apoyo a Israel, ya sea a través de la visita al país, la participación en programas educativos o el compromiso político y financiero, es una forma en que muchos judíos expresan su solidaridad y conexión con la tierra y su gente. Otros optamos por venir a vivir aquí. Además, la celebración de Yom Ha'atzmaut, Día de la Independencia de Israel, se ha convertido en una festividad importante en muchas comunidades judías, marcando la creación del Estado de Israel y su significado en la historia judía contemporánea. En resumen, la relación con Israel es un componente vital de la identidad judía, entrelazando la historia, la espiritualidad y el destino del pueblo judío con la tierra, que ha sido central en su narrativa colectiva a lo largo de los milenios. La diáspora. La diáspora ha sido un constante en la historia del pueblo judío, comenzando con el exilio babilónico en el siglo VI antes de la era común, y continuando a través de los siglos con la dispersión por Europa, África, Asia y también América. Esta dispersión geográfica ha llevado a una notable diversidad dentro del judaísmo, ya que las comunidades judías han absorbido e integrado elementos de las culturas circundantes, adaptando sus prácticas y tradiciones a nuevos contextos. A pesar de esta adaptación cultural, la preservación de la identidad y la fe judía ha sido un pilar central en la diáspora. Las sinagogas, escuelas judías y organizaciones comunitarias han desempeñado un papel crucial en mantener vivas las tradiciones y enseñanzas judías, la observancia de las leyes dietéticas, las festividades y los rituales, así como el estudio de la Torá y otros textos sagrados, han proporcionado una base sólida para la continuidad judía. La diáspora también ha generado una rica cultura judía con diferentes ritos y costumbres que reflejan la diversidad de las experiencias y los entornos de las comunidades judías. Por ejemplo, la cocina judía varía significativamente de una región a otra, combinando leyes dietéticas judías con ingredientes y estilos culinarios locales. Del mismo modo, la música y el arte judío han sido influenciados por las culturas circundantes, creando una expresión única de la identidad judía. A lo largo de los siglos, la diáspora ha presentado desafíos incluyendo la persecución y el antisemitismo. Sin embargo, estas adversidades han fortalecido la solidaridad del pueblo judío, la conexión con Israel y la solidaridad global judía han sido fundamental para enfrentar estos desafíos y mantener la unidad y la identidad judía. La diáspora ha sido una fuerza moderadora en la historia y la identidad del pueblo judío, fomentando la adaptación cultural y la diversidad, al tiempo que subraya la importancia de preservar la fe y las tradiciones judías como pilares de cohesión y continuidad. La educación ocupa un lugar central en la tradición judía, siendo considerada como una de las más altas formas de adoración y un medio esencial
para la preservación y el fortalecimiento de la fe y de la identidad judía. Desde los primeros años se fomenta a los niños el amor por el aprendizaje, inculcándoles los principios básicos de la religión, la historia y la cultura judía. El estudio de la Torá y otros textos sagrados como el Talmud y los comentarios rabínicos es un aspecto fundamental de la educación judía. Estos textos no solo proporcionan orientación religiosa y ética, sino que también fomentan el pensamiento crítico y la reflexión sobre cuestiones de moralidad, justicia y responsabilidad social. La tradición del estudio en pareja, Gebruta, y el debate en grupo son métodos comunes en la educación judía, promoviendo la interacción y el intercambio de ideas. La educación judía no se limita a las instituciones formales, como las escuelas o las yeshivot, academias talmúdicas, sino que se extiende a la vida familiar y comunitaria. La celebración de festividades, las ceremonias de Shabbat y las actividades de las organizaciones juveniles judías son oportunidades para aprender y vivir las tradiciones judías. La educación judía también abarca aspectos prácticos de la vida religiosa, como las leyes dietéticas, las oraciones y los rituales. El compromiso con la educación y, continúa y es un valor fundamental en el judaísmo, reflejado en el concepto de Talmud Torah, el estudio de la Torah, como un mandamiento perpetuo. Este enfoque en el aprendizaje a lo largo de la vida asegura que cada generación pueda explorar y reinterpretar su herencia, adaptándola a los desafíos y preguntas de cada tiempo. La educación es una piedra angular de la vida judía, que sirve no solo para transmitir conocimiento y tradiciones, sino también para fomentar un sentido de identidad, comunidad y compromiso con los valores judíos. En el contexto actual, el judaísmo se encuentra ante desafíos que ponen a prueba su fortaleza y cohesión. El antisemitismo, una lamentable constante a lo largo de la historia, continúa siendo una amenaza en muchas partes del mundo, manifestándose en actos de discriminación, odio y violencia. Este flagelo requiere una respuesta firme y unida de las comunidades judías y de la sociedad en general para combatirlo y erradicarlo. La asimilación cultural y la secularización representan otro conjunto de desafíos para la identidad judía. En sociedades cada vez más pluralistas y abiertas, existe el riesgo de que las prácticas y valores judías se diluyan o se pierdan. La búsqueda de un equilibrio entre la integración en la sociedad moderna y la preservación de la singularidad judía es una tarea compleja que cada generación debe abordar. A pesar de estos desafíos, el judaísmo ha demostrado una notable capacidad de adaptación. Las comunidades judías han encontrado formas innovadoras de mantener vivas sus tradiciones y fortalecer su identidad. La revitalización de la educación judía, el uso de la tecnología para conectar a los judíos de todo el mundo y el compromiso con la justicia social y el diálogo interreligioso son ejemplos de cómo el judaísmo se está adaptando a los tiempos modernos. La creación y el desarrollo del Estado de Israel ha proporcionado un punto de referencia y una fuente de orgullo para los judíos de todo el mundo. Israel no solo es un centro de vida judío y cultural, sino que también simboliza la perseverancia y la esperanza del pueblo judío. En resumen, aunque el judaísmo enfrenta desafíos significativos en el mundo contemporáneo, su rica historia de adaptabilidad y resiliencia le permite seguir pensando y evolucionando. La identidad judía
arraigada en la tradición y fortalecida por la comunidad y la solidaridad, continúan siendo una fuerza vital y relevante en la vida de millones de personas de todo el mundo. El judaísmo abarca una dimensión espiritual profunda que va más allá de la observancia ritual y la creencia doctrinaria. Esta espiritualidad se manifiesta en la constante búsqueda de significado, así como en el compromiso con valores éticos y morales. El concepto de Tikkun Olam, que se traduce como reparación del mundo, es una expresión que está de esta dimensión espiritual. Según esta idea, los individuos tenemos la responsabilidad de contribuir a la mejora del mundo, no solo por nuestro propio bienestar, sino también por el bienestar de la humanidad y del planeta. La justicia social, otro pilar importante de la espiritualidad judía. La Torá y la tradición profética judía enfatizan la importancia de la justicia, la equidad y la compasión en las relaciones humanas. Los mandamientos relacionados con la ayuda a los pobres, el trato justo a los trabajadores y la acogida al extranjero reflejan esta preocupación por la justicia social. En la práctica, esto se traduce en la participación activa de muchos judíos en causas sociales, humanitarias y medioambientales, buscando construir una sociedad más justa y compasiva. La espiritualidad judía también implica un enfoque introspectivo, donde la meditación y la oración y el estudio de textos sagrados son vías para reflexionar y reflexiones personales y conocimiento espiritual. La búsqueda de la sabiduría y la comprensión de los misterios de la vida es una parte integral de esta tradición espiritual. En resumen, la espiritualidad en el judaísmo es una búsqueda dinámica de su significado que se expresa en la acción ética y en la reflexión profunda sobre la existencia. A través de la práctica de Tikkun Olam y el compromiso con la justicia social, los judíos buscamos no solo mejorar el mundo, sino también encontrar una dirección en nuestras vidas. En conclusión, el judaísmo es un mosaico de tradiciones, creencias y prácticas que han sido cuidadosamente custodiadas y transmitidas a través de las generaciones. A lo largo de la historia ha demostrado una impresionante capacidad de adaptación, permitiendo a los seguidores navegar por los cambios y los desafíos manteniendo intacta la esencia, la fe en Dios, la importancia de la comunidad, el compromiso con la educación y la búsqueda de la espiritualidad son los pilares sobre los que se asienta la identidad judía, brindando una estructura sólida para la vida y el crecimiento. A pesar de las adversidades, el judaísmo ha florecido, fortalecido la conexión con su pueblo, con una rica herencia cultural y espiritual. En el mundo contemporáneo, continúa siendo una fuente de inspiración y guía, alentando a sus seguidores a buscar la justicia, la sabiduría y la compasión. En última instancia, el judaísmo es más que una simple religión. Es una forma de vida que ofrece una profunda conexión con el pasado, una comprensión significativa del presente y una visión esperanzadora del futuro, con su enfoque en la familia, la comunidad y el bienestar global. El judaísmo sigue siendo una fuente vital que enriquece no solo a sus seguidores, sino también al mundo en su conjunto. Gracias a todos y nos seguimos viendo